Estamos de regreso en Infratal. A propósito de que mañana es el inicio formal de las clases, en el día de hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar acerca de ello. El presidente del colectivo ciudadano y de calidad educativa, Juan Valdés. Saludos, es un placer estar con ustedes acá, ya en la víspera del inicio del año escolar. Lamentablemente es un inicio de año escolar que es el de mayor fracaso que hemos tenido en todo lo que va de este ¿Y siglo. por qué usted dice eso, Juan? Bueno, por algo muy Inició sencillo. duro. Inició duro, pero Estoy muy preocupado, yo como presidente del colectivo ciudadano por la calidad educativa, estoy muy preocupado por el hecho de que más de 500.000 de niños dominicanos se queda fuera de la escuela simplemente por el déficit de aulas, de infraestructura escolar, a pesar de que en los últimos 10 años hemos tenido más de 2 billones, eso es 2 millones de pesos en el Ministerio de Educación. Sin embargo, mañana comenzamos un año escolar, primero con 500.000 de niños que se quedan fuera. 13 millones de libros que hacen falta en la escuela y que no llegarán hasta enero de 2026. Tú tienes a la vez más del 50% de los niños que ha declarado ya el pasado director de INAVIE que van a iniciar sin su indumentaria, sin sus uniformes y sus indumentarias necesarias como los zapatos y demás, que son parte o es parte de lo que el Estado les da, por derecho, no por dádiva. Igualmente, tú tienes el tema de que todavía nos faltan miles de docentes en las escuelas públicas. Igualmente, en este año, en los últimos 10 años, no tenemos ya el 4% para la educación. Lo que tenemos es un 3.82%. Igualmente, las escuelas y su infraestructura están en pésimas condiciones. O sea, ese lugar donde un niño se supone que debe ir a educarse está lleno de filtraciones, de grietas, de paredes rotas, de ambientes comunes, áreas comunes en pésimas condiciones. Pero ese niño va de su casa a una escuela pública a desayunarse mañana con un pan de agua y un cuartillo de leche. O sea, en términos de alimentación escolar, los niños tampoco tienen lo que necesitan. Entonces, estamos empezando un año escolar 2026-2027, 2025, perdón, 2026, en plena era digital, en la era del conocimiento, en el cual el 93% de los niños de escuelas públicas no tiene una laptop, no tiene un computador, no tiene una tableta, en la cual el 72% de las escuelas públicas no tiene laboratorios de ciencias. ¿Cómo dan ciencias naturales? Escuelas públicas donde no hay agua. La higiene es pésima. Y sin higiene no hay salud. Y sin salud, no hay educación. Pero también escuelas públicas donde hace falta el agua común en las llaves. Entonces, ¿y el agua potable? ¿Y los niños cómo pasan 8 horas ahí? ¿Y cómo toman agua? ¿Y si no tienen dinero para comprar una botella de agua? Entonces, los pocos libros que sí tienen cientos de errores. ¿Es eso justo hoy, en pleno año 2025, en plena era digital, después de millones gastados en un 4%? No. Usted veía que hacía referencia a algunos aspectos que tienen que ver con el INAVIE, el Instituto de Bienestar Estudiantil, que recientemente fue destituido su incumbente, pero que con esa destitución también nos damos cuenta, porque en la semana se comentó que los útiles escolares de los niños más vulnerables de la República Dominicana, como los zapatos, los uniformes, los cuadernos, las mochilas, no van a poder ser entregados para que mañana puedan iniciar la docencia. ¿Cuáles son esas falencias que existen dentro de esta institución que hace de alguna forma imposible que se puedan programar entregas a tiempo? Mira, el mayor fracaso de la educación dominicana no está en los niños, ni en los docentes, ni en las familias. El mayor fracaso está en la gestión pública. No tenemos funcionarios competentes en el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Tenemos un gabinete que desgraciadamente ni domina la realidad escolar pública, ni es experto en educación escolar, y tampoco tiene las competencias para ejercer esa función que manda la Ley 4108 de Función Pública, que es
una función pública de calidad, con eficiencia. Aquí tenemos el dinero, tenemos docentes de más, tenemos todas las necesidades identificadas, tenemos los reglamentos, las normativas, las leyes, pero quienes dirigen el Ministerio de Educación, por un lado son inexpertos y por otro son incompetentes. Una competencia es saber, saber ser, saber hacer y saber convivir. Cuando un funcionario público no tiene estas destrezas, no debería estar ocupando un puesto público. Lo único que hoy explica que 500.000 de niños dominicanos se quede fuera de la escuela es la incompetencia del gabinete que dirige el Ministerio de Educación en términos de planificación, de supervisión, de monitoreo, de seguimiento, de gestión de la calidad, de ejecución de lo que son las políticas, el plan operativo anual del Ministerio de Educación y su plan anual de compras. Entonces, es inadmisible que hoy, a un día de iniciar el año escolar, aquí la Dirección de Infraestructura Escolar no haya ejecutado el 92% de su presupuesto. O sea, tú tienes que hoy apenas faltan 4 meses para terminar el año fiscal. Y el 92% del presupuesto para construir y reparar las escuelas no se ha ejecutado, señores. Por eso los niños no tienen CUP y no van a la escuela en condiciones aceptables. ¿De quién es la responsabilidad? Porque me parece que infraestructura escolar tiene un nuevo incumbente también. ¿Cómo se hace eso en la gestión pública cuando se cambia de incumbente? O sea, ¿sigue operando? ¿Hay un espacio para que el incumbente se ponga en contexto de lo que hay en esa institución? ¿Cómo es la cosa? Tú eres politóloga. ¿Qué significa la continuidad del Estado? Continuar lo que haya programado el Estado. Entonces, la función pública no tiene nada que ver con que hoy hay un incumbente y mañana hay otro. Todos los funcionarios del Ministerio de Educación son aves de paso. Es un ave de paso el presidente, el ministro, los viceministros. Todos son aves de paso. El problema está en que esas aves de paso, su labor es dar continuidad a las funciones del Estado. Entonces, la excusa no puede ser que tenemos un nuevo director de construcciones escolares que tiene ahí 2 meses. Ese no es el tema. El tema es que la función que debe ejecutar esa dirección no se ha logrado. Y eso es lo que explica por qué tenemos el inicio del año escolar más fracasado de este siglo. ¿Será porque, y discúlpame Randy, será porque nos hemos acostumbrado a la cultura personalista de las cosas? Sí, o sea, aquí cada funcionario, cada director es un caudillo. En la República Dominicana, ahora que tú hablas de costumbre, desgraciadamente el pueblo dominicano ha caído en una condición que en psicología social se denomina indefensión inducida, indefensión aprendida. A este pueblo le han robado y le han engañado tanto que ya el dominicano da por hecho que las cosas no van a funcionar. Y está el pueblo dominicano normalizando el incumplimiento, la corrupción y el fracaso del Estado dominicano. ¿Por qué? Por costumbre, por hábito. Porque realmente ha sucedido tanto, porque es gobierno tras gobierno que pasa lo mismo, que la gente no entiende que eso ya no es correcto. La gente cree que ya eso es norma y no es así. Juan, 3 cosas. Una, el presidente de la República y el ministro de Educación ambos dijeron que ningún niño dominicano se quedará fuera de las aulas. 2, el tema de las escuelas. Mencionabas que no se han construido o no se han concluido las escuelas que se habían iniciado. El gobierno ha hablado de un nudo legal que no ha podido desenvolver hasta este momento según lo que han planteado. Y si ustedes como gremio han planteado alguna solución en conjunto con el gobierno dominicano para que puedan desarrollar ese nudo legal y puedan concluirse esas escuelas. Y el presidente de la República en el año 2022 emitió una ley precisamente para resolver este tema de los contratos con proveedores e ingenieros que tenían dificultades. No me pueden decir hoy, 3 años después de una ley aprobada y de 3 años acontecidos,
que ustedes no han encontrado la solución a un tema legal. Eso es falso. Lo primero es que sí existía un nudo legal por irregularidades en contratos que hubo, que el Estado tiene que entender algo, el gobierno. La educación es un derecho universal, es un derecho constitucional. Un nudo legal no puede estar por encima del derecho constitucional de más de 500,000 de niños a recibir educación pública. Es lo primero. Y segundo, no me pueden decir que en 3 años no pudieron resolver el tema de 2 o 3 contratos, porque, claro, pudo haber habido ciertos contratos con algunos de ellos que tenían dificultades, pero no estamos hablando de 2 o 3 contratos, estamos hablando de cientos de escuelas y miles de aulas. Y francamente, el presidente emitió una ley en 2022 para resolver eso. Si no lo lograron, vuelvo a lo mismo: incompetencia, ineficiencia e ineficacia en la gestión pública. Bueno, yo creo que es un tema de una decisión que hay que tomar y terminar en el Tribunal Constitucional, jugársela o no jugársela. Y lo tercero que mencionaba era que el problema no son los profesores ni son las familias, pero las estadísticas nos indican que tanto los padres deben jugar un rol fundamental en la educación de sus hijos, especialmente en el seguimiento, y 2, el tema de los profesores. La calidad de nuestros profesores, según indicadores, no son las mejores. ¿Qué debemos hacer para mejorar la calidad de nuestros profesores? Cuando a mí me dicen eso, yo siempre tiendo a preguntar: ¿y dónde está el estudio que demuestra eso que tú dices? Pero se hace la evaluación de desempeño. Y en la evaluación de desempeño, el 62% de los docentes dominicanos está en las categorías de bueno, muy bueno y excelente. Ningún país de América Latina tiene a más del 60% en esas categorías. Número 1. Número 2. Primero debo aclararte algo. No hay estadísticas, no hay estudios que digan que el problema de la educación dominicana son los niños, las familias y los docentes. Eso no existe. De hecho, yo que trabajo como director del Observatorio Educativo y tengo 35 años de investigación científica en el área, te puedo decir que no es ahí donde está el problema, por una multiplicidad de cosas. Primero, voy a tratar de decirlo en el lenguaje más simple posible. Hay que entender qué es la educación y cómo se da. Primero, la educación es un derecho. Ya en términos de la ejecución de la educación, la educación se enmarca dentro de lo que se conoce como el paradigma ecosistémico, holístico e integral. Dentro de una visión que es la visión de Bronfenbrenner de lo que es la parte ecológica. La educación funciona en un macro, un exo, un meso y un micro nivel. Dentro de estos, tú ves al padre y al niño, a la madre. Esos están en el nivel que es impactado por la realidad social, económica y educativa. No hay estudios que digan que el descuido de los padres es lo que tiene un impacto en el bajo desempeño de los niños en las escuelas públicas. La evaluación de desempeño docente te dice que más del 60% son buenos, muy buenos y excelentes. En esta era, ahora, mi argumento más claro es invitar a todo el pueblo a leer los artículos 58 y 59 de la Ley General de Educación. Esos artículos te definen cuáles son los 13 factores que impactan la calidad de la educación. En esos 13 factores solo incide el docente en 3. O sea, menos del 30% de los factores ligados a la calidad de la educación dependen de los docentes. El 70% depende de las autoridades. ¿Y cuáles son esos elementos que las autoridades no se han percatado de ellas y por tanto no han diseñado política? Vamos a irnos, después de la pausa yo te lo voy a explicar. A una brevísima pausa comercial. A ustedes, amigos, recordarles que estamos conversando con Juan Valdés, quien es presidente del Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa. No se muevan, que en breve seguimos con esta interesantísima conversación. Estamos de regreso en Infratal. Le preguntaba a Juan, antes de irnos a la pausa, que cuáles son esos elementos que el Estado
debe tomar en cuenta para a partir de ahí entonces diseñar una serie de políticas públicas que impacten en la educación dominicana y de una vez y por todas podamos producir una revolución educativa y nuestros indicadores puedan mejorar, especialmente ese muy conocido, el indicador PISA. No, bueno, vamos a empezar por lo último, que es parte del problema que tenemos en este país, es que hay demasiada impericia con relación al tema educativo. La prueba PISA no tiene ninguna importancia ni ninguna relevancia para la República Dominicana. ¿Pero por qué pagamos eso entonces? Porque tenemos a un grupo de incompetentes dirigiendo la educación dominicana. Yo fui durante 23 años el director de proyectos de gobierno de Pearson Education acá. Pearson Education es quien hace la prueba PISA. Yo trabajé 23 años con la empresa que hace la prueba PISA. ¿Cuál es el tema? Que la prueba PISA es una medición de 3 asignaturas: ciencias, matemáticas y comprensión lectora. Esas 3 asignaturas no son las competencias del siglo XXI, son asignaturas de la era industrial. Número 1. Número 2. La prueba PISA no evalúa el contenido curricular de la República Dominicana, ni evalúa los objetivos de la educación dominicana, porque no es una prueba curricular. O sea que no tiene sentido aplicar una prueba que no tiene nada que ver con los objetivos de la República Dominicana. Es decir, que se toma una medición que es objetivo fundamental para Finlandia y se aplica para la República Dominicana. Además, la prueba PISA tiene un fallo por diseño. La prueba PISA se aplica solamente a los niños de 15 años de edad, sin importar su nivel de escolaridad ni el tipo de sistema educativo de donde viene. Usted no evalúa la calidad educativa de un país tomando en cuenta 3 asignaturas y un niño de 15 años. Un niño de 15 años y 3 asignaturas no representan la universalidad del sistema educativo, ni representan la calidad de un sistema educativo. Lo que pasa es que quienes hacen en el fondo la prueba PISA es una institución económica, la OCDE, la Oficina de Cooperación Internacional para el Desarrollo Económico, no para el desarrollo educativo ni el desarrollo humano. Hay un tipo de prueba PISA que sí sería importante para la República Dominicana que se llama PISA para el desarrollo, pero aquí no la dan. Aquí queremos estar haciendo eso que tú dijiste, tomando una prueba para compararnos con Finlandia, en lugar de estar tomando la prueba que se llama PISA para el desarrollo, que es una que te da un diagnóstico de acuerdo a tu sistema educativo y a tu realidad económica, cultural y social. Pero aquí son tan inexpertos quienes dirigen la educación de este país que ni siquiera saben eso. Entonces tenemos a un grupo de personas que están ahí casualmente, que no son expertos en el área de educación escolar, que no conocen las escuelas públicas, porque ninguno ha trabajado, participado, ni enviado a sus hijos a una escuela pública. Y vienen con ideas de ellos personales, locuras. Entonces, parte de la desgracia de la educación dominicana es quienes lo dirigen ahora. Los 13 factores ligados a la calidad de la educación son esencialmente de naturaleza política. Y quiero decir, política socioeducativa. Por ejemplo, el artículo 59 de la Ley General de Educación te dice que debe haber coherencia entre las necesidades del sistema educativo y las medidas que se toman para satisfacerlas. Aquí no hay coherencia. Aquí se sabe que los niños en la primera infancia tienen necesidades y que la primera infancia es la etapa clave para el desarrollo de un ser humano. Pero hoy tú tienes precisamente en el nivel inicial 700,000 niños dominicanos que no pueden entrar porque no tienen cupo. Los que sí pueden entrar tienen más del 95% de las sesiones sin una docente auxiliar. O sea, te dejan una maestra para 25 niños entre 2 y 4 años, lo cual es imposible. Quienes tenemos colegios privados sabemos que en el sector privado no nos dejan tener a niños en esa edad sin 2 maestras, pero en el sector público no. Los mandan con una sola maestra. Después de años de reclamos de los docentes, ellos acceden a nombrar auxiliares para los docentes del nivel inicial. ¿Pero a quiénes nombran? A los docentes que reprobaron el examen. Los que están en el banco de elegibles que se graduaron de psicología, educación física, educación inicial, ellos no los contratan para ser docentes auxiliares. Y violando la Ley General de Educación y el Estatuto del Docente, ellos nombran como docentes auxiliares en el nivel inicial a los que reprobaron la prueba de maestro. ¿Para qué? Para pagar en la mitad de un maestro.
y no los nombran como docentes titulares, sino como empleados administrativos. Entonces, cuando no hay coherencia entre las necesidades del sistema educativo y las acciones que se toman para lograrlo, entonces, o alcanzarlas, perdón, no puede haber desarrollo. Por otro lado, te habla del niño, de sus derechos. Aquí te habla de que el niño debe tener medios y recursos para el aprendizaje adecuados. Debe tener buenos libros de texto, pero tenemos libros con cientos de errores. Debe tener sus laboratorios. ¿Faltas ortográficas? Más que faltas ortográficas, porque el problema de los libros de texto que hizo el exministro Ángel Hernández es que tiene errores conceptuales, procedimentales y actitudinales. El simple hecho de que el 90% de estos libros comienzan con una situación de aprendizaje prescrita. Quienes son maestros saben que es una situación de aprendizaje. Ya te dice que están mal hechos, porque las situaciones de aprendizaje se supone que se contextualizan a la realidad de cada niño y que no es cierto que en todas las escuelas de este país, en primero de primaria, en las 32 provincias, tenemos la misma situación. Entonces, eso es en inicial. En primaria, sabemos que en este país tenemos un serio déficit de lectoescritura, de razonamiento lógico-matemático. ¿Qué hace el ministerio? Contrata ilegalmente, violando la ley de compras y contrataciones públicas, al UNICEF, sin licitación, sin un proceso competitivo. ¿Para qué? Para hacer el programa de matemáticas y lenguaje en el primer ciclo de primaria. Una institución que no tiene ni especialidad ni experiencia en el área de matemáticas y lenguaje. Esa no es su función. UNICEF hace un excelente trabajo en luchar por la protección de los niños, pero no es especialista en matemáticas y en lenguaje. Entonces, Juan, usted habla de que no tienen el expertise, por ejemplo, de estos organismos internacionales, que estoy muy de acuerdo con el planteamiento, porque no solamente la UNICEF, también hay otras instituciones. Ese es el mayor asalto que ha habido en la República Dominicana al presupuesto de educación. Pero mi pregunta va orientada, entonces, ¿nuestros docentes sí están capacitados para impartir estas materias que son tan importantes y fundamentales para que el niño pueda entender, ¿no? Por lo menos lo que lee. Porque ese es uno de los indicadores en los que nos hemos quemado, ¿no? Préstame mucha atención los dos. Miren, para que no se dejen engañar. Tienen que entender en qué era estamos. Estamos en la era del aprendizaje durante toda la vida. Los docentes siempre necesitan mejorar, siempre necesitan capacitarse, siempre necesitan formación continua, perfeccionamiento. No por ellos, sino por la era en que vivimos. Continuamente hay nueva investigación científica, hay nuevas técnicas, hay nuevas propuestas, hay mucha investigación y los docentes siempre necesitan mejorar. Pero ¿qué pasa? Cuando tú no evalúas y no haces una evaluación de desempeño al docente, tú no sabes qué exactamente es lo que necesita el docente mejorar. Entonces aquí hace ya 7 años que no se evalúa a los docentes. Y yo, que soy parte de la ADP, porque soy el director del Observatorio Educativo de la ADP, te puedo decir que estuve 2 años en la Comisión Nacional para que se evaluara a los maestros. Y el ministerio no lo ha hecho al día de hoy. Lleva 3 años en esta comisión y primero, después de 2 años de trabajo, lo que intentó fue hacer un acto de corrupción, contratando ilegalmente a la Organización de Estados Iberoamericanos y dándole un contrato de 599 millones de pesos al margen de la ley, el cual nosotros objetamos y cancelamos en el Tribunal Superior Administrativo, pero ahí perdimos 3 años. Entonces, hoy tú quieres mejores maestros. Primero tú tienes que evaluarlo, Primero tú tienes que evaluar a los maestros. Algo muy importante. Pero sí, los maestros siempre necesitan mejorar. Tú como profesional tienes que mejorar. Sí, claro. Yo tengo que mejorar. Yo tengo 35 años como maestro y yo estudio 2 horas al día. A propósito de que menciona de que los maestros tienen que mejorar de manera permanente y hablabas de técnica y de tecnologías nuevas y se tiene que innovar en ese sentido. Hace 3 años surge la inteligencia artificial se universaliza, vamos a denominarla de esa forma, y aparece el ChatGPT. Entonces, hoy hay muchos niños, adolescentes y jóvenes que están realizando sus tareas con ChatGPT, es decir, no están interiorizando
las No, clases. yo no diría eso. Yo también te puedo decir algo. Yo creo que ChatGPT es maravilloso. No, para mí, los niños y para los maestros. para mí yo creo que también es maravilloso. Ahora, cuando se le da un uso inadecuado, podríamos producir Mira lo que pasa, y para explicarte pereza No, mental que al final termina afectando el desarrollo Mira, yo te puedo... del cerebro humano. Sí, pero yo creo que todo depende de qué uso tú le des a las cosas, como tú dices. La inteligencia artificial, ChatGPT, es maravillosa para una multiplicidad de tareas. Todo depende del uso que se le dé en la escuela. Tú dijiste algo importantísimo, técnicas. Una de las cosas que los maestros de este país podrían aprovechar para mejorar se llama diseño instruccional. Antes, cuando yo estudié, nosotros no teníamos ni libros. Nosotros teníamos que ir a una biblioteca para ver un libro y para estudiar. Y el ChatGPT de nuestra época se llamaba la enciclopedia. Tú ibas a una enciclopedia. Yo estudié en la Escuela Pública de Los Minas, iba a la biblioteca de Los Minas, y ahí yo iba y tomaba los datos. ChatGPT te da respuestas, te da los datos, pero la naturaleza de la tarea asignada a los estudiantes es lo que te permite a ti al final sacarle provecho a ChatGPT. Es como cuando se inventaron las calculadoras. La gente decía, no debe haber calculadoras en las escuelas, porque los niños ya no van a aprender a sumar, no van a aprender aritmética. Y no las prohibían. No, y las prohibían, pero eso no es así. A mí me las prohibían. Tú elevabas la naturaleza Y de la tabla. Sí. La tabla. Yo tenía una profesora, por cierto, un abrazo, Juana Lara. Yo tenía una profesora que ella lo decía, ahora sin tabla, ahora sin tabla. Sí, porque el niño no va a tener ChatGPT en el aula. O sea, yo soy el asesor de la ley sobre el uso responsable de dispositivos electrónicos en la niñez y en la adolescencia. Es una ley que está ahora proponiéndose para, primeramente, prohibir el uso de libros digitales en el nivel inicial y primario. Son los diputados Jason y Kimberly en la Cámara de Diputados. Muy bueno, los dos. Y yo estoy como su asesor técnico de esa ley. Yo también soy ingeniero de sistemas de computación, especialista en el aprendizaje a través de la tecnología. Y yo te puedo decir a ti que toda la investigación científica demuestra que la tecnología no mejora el aprendizaje, que lo que hay, y esa es mi área, y lo que hay es muchos mitos, porque la naturaleza del aprendizaje no ha cambiado en millones de años. Lo que ha cambiado es la sociedad y las herramientas que se tienen. Pero el ChatGPT y la tecnología no son una amenaza, son una excelente herramienta. Solo se requiere entrenamiento adecuado a los docentes y a los niños para usarlo. Si la educación de hoy fuera memorística, yo te diría que sí, que el ChatGPT es una amenaza. Pero la educación de hoy no es memorística, es constructivista. O sea, lo que el niño aprende, por ejemplo, lo que puede sacar de ChatGPT, tiene que poder usarlo en actividades prácticas y reales. Lo que sucede es que ustedes quizás están pensando en la escuela de antes, que te mandaban a hacer un ejercicio y tú lo traías listo y se lo llevabas al maestro. No, la educación de hoy no es así. Me gustaría que nos pueda contextualizar, porque yo siempre pienso en cómo yo fui educada. Usted dice que el modelo cambió a partir del 2014. En el 2014 ya yo tenía 2 años que había salido por lo menos de las aulas. Entonces, la currícula, ¿qué tanto ha cambiado? ¿Cuál es la variación? ¿Cuáles son esos elementos innovadores que acercan, digamos, al docente a este siglo XXI para que pueda, usted me dijo que no transmitir conocimientos? No, la transmisión de conocimientos ya no es el enfoque de la educación moderna. Eso se llamaba el enfoque cognitivista, donde sí pasaba lo que él dice. O sea, tú podías acumular una gran cantidad de información, el otro no la tenía y tú se la transmitías. Ya es imposible porque esta es la era del conocimiento. Ya los niños a los 4 años te usan una tableta mejor que su papá y su mamá. Porque es táctil. Y ellos están en una etapa motora más que conceptual. Es decir, que esa capacidad de almacenar muchas cosas en la cabeza ya no es tan útil como antes. Es innecesaria, porque ya tú tienes otros medios. La capacidad de razonamiento, la capacidad de hacer, de ser y de saber ser
son las competencias Y blandas del siglo XXI. yo tanto que me afanaba por saberme esa tabla periódica. No, pero te sirve mucho porque con eso es que tú tienes capacidad para hacer. Ahora, lo bueno no es que tú te la aprendiste de memoria, sino que tú te la sabes. Eso, tú tienes lo que se llama el saber. Vamos a enseñarte mejor, más claro. Eso que tú dices es el saber. Ahora, con eso tú tienes que saber hacer. ¿Qué va a determinar lo que tú sepas hacer con eso? Es la naturaleza de la educación que tú recibes. Entonces, saber muchas cosas hoy en día no significa ser competente. Ser competente es saber mucho, pero saber hacer mucho, saber ser y saber convivir. Eduardo y yo tenemos un amigo que se la da de analista político y se puso a hacer, lo pusieron a hacer 10 análisis electorales de 10 municipios y se equivocó en 9. Pero él es muy bueno almacenando cosas, entonces Eso es solamente el ahí se saber. aplica lo que usted plantea. Ah, ese es tu amigo que es de allá de Santiago. No es de Santiago. Eso es solamente el saber. Ahora, ¿qué sabe hacer con eso? Y algo muy importante, señores, que es la mayor problemática de la República Dominicana, el saber ser, los valores. Ahí me surge algo interesante que lo discutíamos también Randy y yo. Uno puede leer un libro, pero que es donde mayor, digamos, falencia se tiene. Ahora, crearte una propia concepción respecto a los conceptos que se están o que tú estás leyendo ahí en el libro es lo difícil. Pensamiento crítico. El pensamiento crítico. Y eso es lo que le pasa, yo creo, a ese amigo, que cuando se rompe la botella... Mira, lo que pasa es que la gente confunde la percepción con el saber y confunde la percepción con el conocimiento. La percepción es apenas el primer nivel del sistema cognitivo humano. Yo percibo que aquí hay algo de frío. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué yo hago con esa percepción que usualmente es sensorial? ¿Cómo es que manipulan a los pueblos? Y manipulan a los países hoy en día a través de lo que se llama la ingeniería social, que es el control mental de las poblaciones, a través de limitar a la población a no pasar de la percepción en las cosas. Pero la percepción requiere ya procesos cognitivos superiores. Giovanni Sartori tiene una teoría bastante interesante que es el Homo Videns acerca de eso, la imagen, la televisión, bueno, y ahora las redes, especialmente las visuales. Y eso emana de 1893, Gustave Le Bon. Y de Le Bon te fuiste a Edward Bernays. Y de Bernays te fuiste a Joseph Goebbels. La propaganda, el control mental. Esos tres son los padres de esa ingeniería social que constituye el control mental de las poblaciones, la manipulación mediática. Hablar a la memoria no consciente del individuo para entonces generar una acción. Pero nos tenemos que ir a una brevísima pausa comercial. Ustedes, amigos, no se muevan porque ya ven que, como siempre, estos invitados que nosotros le traemos son de lujo. Regresamos.